La verdad es que sí, que andamos liados, pero ante esta invitación no podíamos decir que no. Estamos trabajando desde hace ya tiempo en el camino que nos une, ¿no?, con lo de la Agenda 2030 y siempre que podemos nos venimos a esta tierra tan maravillosa. Buenos días a todos y a todas y, pues, como decía, agradecer al Cabildo esta invitación, al presidente y al consejero y al director y al área de desarrollo sostenible de mano de Víctor. Para tener la oportunidad de contaros de primera mano lo que llevamos ya trabajando desde la Federación Española de Municipios y Provincias para implicar a los gobiernos locales en la implementación de la Agenda 2030. Tenemos un empeño y estamos trabajando en ello. Poco a poco vamos solucionando temas de transformar esa agenda internacional y global a aterrizarla en el territorio. Primero de todo, permitidme que situemos el momento en el que nos encontramos. Pues, como sabéis, estamos en el ecuador de la vigencia de la Agenda 2030. Justo se cumplen 7 años y medio de los 15 de la vigencia desde que se aprobó en el 2015. Y quiero hacer referencia al informe que emite el Secretario General de Naciones Unidas, que se publicó en septiembre de 2021, donde presentaron el informe de nuestra Agenda Común, con el fin de acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, como decía, ahora que nos encontramos en este punto de inflexión. Nuestra Agenda Común es una agenda de acción pensada para reforzar y acelerar los acuerdos multilaterales, especialmente en la Agenda 2030, y lograr una diferencia tangible en la vida de las personas. Precisamente, la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado a reconocer que nuestros desafíos guardan relación entre sí y solo pueden afrontarse mediante una cooperación mundial y la rehabilitación del multilateralismo inclusivo, interconectado y eficaz. En este impulso acelerador que nos marca Naciones Unidas mediante nuestra Agenda Común, justo como hablaba, en mitad de camino, en el que nos encontramos, identifica y señala a los gobiernos locales como uno de los actores clave para conseguir los principales compromisos a alcanzar. Como sabéis, la mayoría de las metas incluidas en los 17 ODS no se conseguirán en el horizonte marcado por Naciones Unidas en el 2030. Porque vemos que directamente, pues, si no implicamos a los gobiernos locales, es decir, aterrizar esa agenda en el territorio, pues no se conseguirá. Así que tenemos que trabajar por ello. Por ello, la pregunta a si nos da tiempo, pues la primera respuesta, no sé cómo pensáis vosotros, pero a mí me surge depende. Y depende del nivel de implicación de los agentes necesarios desde la perspectiva de abajo a arriba. El empoderamiento local, por su cercanía a las personas, se impone como una cuestión principal. Los ayuntamientos, como sabéis, son la primera trinchera a la que acude la ciudadanía ante los problemas. Se ha visto especialmente en la pandemia. Pero es que además es el espacio donde se puede y donde se deben ofrecer soluciones. Pues después de situarnos en el ecuador de la vigencia donde nos encontramos, vamos a volver al inicio, si os parece bien. Partimos de que la Agenda 2030 es un compromiso global que recoge voces de los diferentes niveles de gobierno, municipios de todos los tamaños, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el sector académico, muy importante, y la FEM,
la Federación Española de Municipios y Provincias asume este compromiso como un cambio sistémico y una transformación para conseguir la sostenibilidad social, económica y medioambiental, que son los 3 ejes fundamentales de esta Agenda 2030. Consideramos que la Agenda 2030 es una escalera donde en el primer peldaño están los gobiernos locales y que el logro del alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible depende en gran medida de la participación activa de la ciudadanía. La mayoría de los 193 Estados miembros que suscribieron y decidieron comprometerse a desarrollar estas políticas para la implementación de la Agenda 2030, así como a presentar sus informes de revisión voluntaria y evaluar el grado del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera periódica. Esos informes de revisión, como bien sabéis, es como una especie de auditoría, o sea, ¿estamos cumpliendo o no? Y de este modo, el Gobierno de España presentó su primer informe de revisión voluntaria. Quiero recalcar en lo de voluntario. Esto no es obligatorio. Y precisamente por ese carácter voluntario nos hemos encontrado con más implicación todavía, precisamente desde los gobiernos locales y desde la ciudadanía. Como decía, el Gobierno de España presentó el primer informe de revisión voluntaria en julio de 2018 y su propuesta de plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, que era a su vez la base de la elaboración de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, presentada al examen nacional voluntario en junio de 2021. Con lo que, bueno, como veis, en todo este trayecto el Gobierno de España ha tenido implicación de primera mano. En este plan de acción, el Gobierno de España identificó a la FEM como institución palanca en representación de los gobiernos locales, ya que gran parte de las competencias clave para alcanzar los ODS se encuentran en lo esencial, transferidas, y muchas dependen de los municipios. Al mismo tiempo, se ha planteado siempre la necesidad de fortalecer y promover la creación de alianzas necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible e igualitario, accesible en cualquier parte del planeta. Precisamente de ese ODS 17 del que hablaba el consejero, las alianzas son absolutamente necesarias. Dentro de la FEM se ha contribuido desde el inicio a la promoción de la acción local en el marco de la Agenda 2030, como la sección española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, que supongo que lo conoceréis, pero es pues la federación, la asociación de municipios a nivel europeo, y también como miembro activo de la Organización Internacional de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que igual es la asociación de municipios a nivel internacional. En este contexto, la FEN elaboró en el 2018 una estrategia para impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel local. A partir de este momento, se comienza a avanzar en un compromiso político y ético para favorecer un desarrollo sostenible y humano de nuestros pueblos y ciudades, con una premisa ineludible y que es tan sencillo y tan importante como no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás, estableciendo así una hoja de ruta para seguir los próximos años para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria, donde los gobiernos locales deben jugar un papel esencial. De esta forma, en el 12 Pleno de la FEN, celebrado en septiembre de 2019, se renueva y se refuerza políticamente el liderazgo y el compromiso de aterrizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las ciudades y territorios de abajo a arriba, a través de una declaración específica en favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Indicar que, como fruto de este compromiso político, desde la FEN se han desarrollado e implementado la Agenda 2030 a nivel local a través de 2 herramientas que están estrechamente coordinadas. Se creó la Comisión de los ODS para la Agenda 2030, que se constituye
por 25 cargos electos, cuyo presidente es el alcalde de Cáceres y el vicepresidente es el presidente del Cabildo de La Palma. Y el otro instrumento de gobernanza local es la red de entidades locales para la Agenda 2030, que más adelante os explicaré en detalle. Para resaltar algunas de las actuaciones que se han desarrollado desde la Comisión, en plena pandemia se localizó los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Plan de Acción Local ante la crisis del COVID-19. Y ahora estamos llevando a cabo también la alineación de las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También se ha establecido una colaboración permanente y estrecha y desde el inicio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para contar con mayor apoyo específico, si es posible, para conseguir aterrizar esos ODS en el territorio. En este ámbito, resaltar nuestro papel para trasladar y dar a conocer la perspectiva local en el informe de progreso. El informe de progreso, como sabéis, es el que se elabora año a año para luego elevar el informe voluntario ante la ONU. También el proceso de participación de las entidades locales en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Y actualmente, muy importante, estamos elaborando convenios específicos para canalizar a través de la FEN las ayudas específicas para las entidades locales que están centradas en el cumplimiento de la Agenda 2030. Eso tan importante, como decía el presidente del Cabildo, sin recursos poco podemos hacer. Pues actualmente está pendiente de convocarse una convocatoria precisamente de ayudas específicas para dar recursos a las entidades locales para que puedan cumplir e implementar la Agenda 2030. También decir que la colaboración con el Ministerio, en concreto con la Secretaría de Estado de la Agenda 2030, hemos colaborado con ellos para la elaboración de la guía de la implementación local para la Agenda 2030, que de hecho la estamos implementando en cada ayuntamiento, diputación, cabildo o consell. Destacar también la participación de la FEN en la conferencia y en la comisión sectorial de la Agenda 2030, donde estamos trasladando y poniendo al mismo nivel el nivel local con la Administración autonómica. Como decía, les voy a explicar la segunda herramienta y más importante dentro de la FEN, que es esta red. Decir que esta red se creó en plena pandemia, en pleno confinamiento. Es curioso por lo que comentaba antes de lo voluntario, porque estando cada uno en nuestras casas, los ayuntamientos nos pedían adherirse a esta red. Y tiene, pues, como principal objetivo el favorecer y coordinar las actuaciones de los gobiernos locales. Y como objetivos específicos, promover el conocimiento, la sensibilización y la implantación de los ODS en las entidades locales españolas. Como decía, esta red tiene la escasa vida de no llega a 2 años y ya somos 433 entidades locales. Como decía, entidades locales están incluidas evidentemente todas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consell, que alcanza, como veis, a 26 millones de habitantes, ya superando la mitad de la población total. Quiero pararme un momento en el papel tan fundamental que tienen las diputaciones, los cabildos y los consell,
Pues, bueno, precisamente en casi un 60% de los ayuntamientos adheridos de las entidades locales adheridas a la red son menores de 20.000 habitantes. Y, como sabéis, aproximadamente un 80% de los municipios de España tienen menos de 20.000 habitantes, con lo cual se consideran municipios pequeños, con lo cual es muy importante el apoyo fundamental y el papel que hacen las diputaciones. Precisamente en este sentido están trabajando muy bien. Y bueno, pues deciros comentaros en concreto las entidades locales canarias que están adheridas ya a la red son estas. Solo está el Cabildo Insular de La Palma, con lo cual os invitamos a adheriros y además al resto de municipios. Pues bueno, como sabéis, actualmente son 12 y representa un 12% de las entidades locales de Canarias. Aparte de las entidades locales, que son los socios de pleno derecho, por así decirlo, hay dos figuras más dentro de la red, que son los socios observadores, que son entidades de derecho público, y luego están los socios colaboradores, que son entidades privadas. El sector empresarial y privado también juega un papel muy importante en esta red. Como veis, son socios observadores el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios. De hecho, dos comunidades autónomas son socias de la red, solo el Gobierno de Canarias y el Principado de Asturias. Así que estamos también invitando al resto de comunidades, y de las federaciones de municipios están también casi todas. En la Federación Canaria, pues, como sabéis, la presidenta es María Brito, que es la alcaldesa de Candelaria, y también están muy implicadas las federaciones de municipios por el cumplimiento de la Agenda 2030. Muy brevemente, estos son los requisitos para formar parte de la red. Que si queréis más información os la hacemos llegar. Y bueno, pues volvemos a reiterar esa implicación canaria, que estaríamos encantados de aumentarla dentro de la red. Bueno, pues también contaros que desde la red, esta herramienta es muy útil. Como decía antes, la guía de localización de la Agenda 2030 que elaboramos en coordinación con el Ministerio, la estamos implantando directamente con los municipios. Actualmente, pues, bueno, tenemos un asesoramiento directo. De hecho, se está solicitando que haya una persona, un técnico que se dedique a esta implantación. También recordando y haciendo hincapié, como decía el presidente, que no se trata de tener un área solo o una sección o un servicio de Agenda 2030, sino que se trabaje de manera transversal. Y bueno, también decir que estuvimos colaborando y además directamente como por videoconferencia, porque no nos podíamos reunir presencialmente en estos tiempos de pandemia, con el Gobierno de Canarias, en concreto con la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, a través del director David Padrón, que está aquí, en la elaboración de la guía de la localización, implementación, dinamización y seguimiento de la Agenda 2030 por parte de los cabildos y ayuntamientos de Canarias. Así que, como veis, la relación de la FEN con
con el Gobierno de Canarias y con el territorio canario es muy estrecha. Bueno, contaros todo lo que estamos haciendo dentro de la red. Por ejemplo, hicimos cuando se puso en pie la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2030, hicimos 572 encuestas. Insisto en la implicación y la voluntariedad y la respuesta tan temprana y tan cariñosa que implican todos y absolutamente todas las entidades locales, como insisto, o sea, tanto ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consell. Resaltar también el proceso formativo muy importante que estamos haciendo con los técnicos. O sea, bueno, estamos recabando información, estamos dando formación, tanto formación técnica como política, que es muy importante que los políticos se impliquen en este proceso. Luego también deciros que hemos creado 3 grupos de trabajo, que son la alineación de presupuestos municipales, el más importante y el que también más trabajo nos está costando es la identificación de los indicadores locales. Pues todo lo que, como decimos, todo lo que no se mide o cuantifica no existe. Luego, a la hora de dar respuesta a ese informe voluntario ante la ONU. Y luego otro grupo de trabajo, y también muy importante, es la estrategia para ahondar y favorecer la transversalidad. Decir que de estos 3 grupos de trabajo y a demanda de cada uno de los 3 se creó el grupo de universidades, porque vemos absolutamente necesario contar con la ciencia, la innovación, el desarrollo tecnológico y, en definitiva, el ámbito académico y universitario, que las universidades también están empezando a formar parte de la red. Actualmente está la Universidad de Castilla-La Mancha. Tenemos convenio con casi todas las universidades, pero, o sea, a través de la FEM, en el ámbito universitario. Y queremos incluirlos en la red para trabajar precisamente la implicación de las universidades en la Agenda 2030. Por este motivo, también vuelvo a invitar a la Universidad de La Laguna, porque sé que están trabajando muy densamente, muy bien en este aspecto, así como, evidentemente, el resto de universidades públicas, tanto públicas como privadas. En esta red acogemos a todas y a todos. Bueno, más actuaciones. Pusimos en marcha una web específica donde volcamos toda la información. Tenemos un plan específico de comunicación en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Hemos desarrollado un vídeo que, si es posible, lo veremos al final de la ponencia. Y bueno, pues eso, insisto en que pensamos que es interesante formar parte de este proyecto colaborativo por parte de todos. Esto ya lo conté, y esto es lo de los grupos de trabajo que la verdad es que están funcionando muy bien. Bueno, y estos son los enlaces, que luego, si queréis más información, os los paso. Y bueno, pues todo esto que he contado, tan institucional, tan político y tan, está muy bien, pero en teoría, pero ya en la práctica, ¿cómo se aterriza, cómo se materializa
ese lema tan bonito y tan antiguo pero actual de lo global a la local, aterrizando en cada territorio y en cada lugar, en cada pueblo. Bueno, pues os voy a contar la metodología que está detrás de todo esto, para entenderla como tal, que son las variables que hay que considerar en su aplicación y cómo debemos transformar nuestra manera de actuar, que en realidad de lo que se trata es de eso, es transformar nuestra manera de actuar. Como os decía, la metodología que estamos utilizando con los gobiernos locales, partimos de una situación, de una problemática, de entender en qué punto nos encontramos y la necesidad de actuar para corregirlo. Porque, como sabéis, los 17 ODS son 17 problemas. Entonces, bueno, pues para empezar, que también es un concepto que todos entendemos y que llevamos hablando mucho tiempo de él, es ¿qué entendemos por sostenibilidad? En definitiva, la sostenibilidad y la transformación, como sabéis, del desarrollo sostenible a la Agenda 2030 es actuar, aparte en el planeta y en el medio ambiente, en las personas, en un equilibrio, ¿no? Por eso tenemos que seguir la teoría del triple impacto o el triple balance, ¿no? Que es, como decimos, el impacto económico, el impacto social y el impacto medioambiental. Generando este triple balance podríamos conseguir que la humanidad mantuviese el equilibrio. A ver si lo conseguimos. Os voy a enseñar unas cifras que son un poco escalofriantes. Estos datos son de ahora, de junio de 2022, en estos escasos 6 meses que llevamos. Como veis, han producido más de 67,5 millones de televisores. Y se dan cuenta, es más alta la cifra de los nacimientos a nivel mundial, ¿vale? Se han vendido más de 666 millones de teléfonos móviles, que es cerca de la población mundial en este periodo de 6 meses. Se han producido casi la misma cifra de vehículos nuevos que el crecimiento neto de la población mundial en este periodo de tiempo. Ahí lo dejo. Estas cifras suponen un impacto que deberíamos medir. Si estas cifras las comparamos en términos de impactos medioambientales, por ejemplo, cogiendo por un lado la deforestación mundial, que como veis es como 3 veces la Comunidad de Madrid, se ha comparado con esos datos. Y por otro lado, las emisiones de tonelada de carbono, que son los 2 elementos que actualmente están haciendo que tengamos ese desequilibrio, evidentemente ahora en la temperatura de nuestro planeta. Lo estamos viendo constantemente, ¿no? Los eventos meteorológicos extremos cada vez son más seguidos y más abundantes, tanto, bueno, como veis, por ejemplo, la Filomena, ¿no? Las grandes nevadas o las grandes olas de calor, por ejemplo, en mayo que hemos tenido también, porque se contaba la de junio como la primera del verano, pero no se contó la primera de primavera. Así que, bueno, o hacemos algo o vamos mal. También os quería mostrar estas gráficas. Esto es el crecimiento que vemos que se cumple, como también sabréis, con la conocida ley de Pareto o la ley del 20-80.
que marca que el 20% de la población mundial consume un 80% de los recursos de toda la población. El desequilibrio es abismal. Bueno, pues lo que decía, aterrizando en la metodología que estamos utilizando, como decía anteriormente, los 17 ODS son 17 problemas. Y bueno, pues lo que estamos trabajando es la metodología de crecimiento exponencial que se llama OKR, que también la conoceréis, que tiene 3 variables. Una es el tiempo, otra es el equipo y otra la métrica, porque, como decimos, lo que no se mide y cuantifica, si luego no se plasma en los estudios que estamos haciendo, no existe. Si alguna de estas variables falla, la metodología no genera un crecimiento exponencial. Bueno, pues eso, como decía, esta metodología OKR se basa en marcar unos objetivos. Los objetivos siempre tienen que ser ambiciosos, ilusionantes y que no se alcancen. A ver, explico. Los ODS no se alcanzarán al 100%, lo que sí se tiene que alcanzar son las metas a las que tenemos que llegar para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Quiere decir que no se alcanzarán en el 2030, precisamente porque es un objetivo. Y hasta que no se alcance no pararemos de trabajar, con lo cual, por eso esta metodología es tan ambiciosa y tan ilusionante. Pues eso, como decía, se trata de ponernos unos objetivos para ponernos en marcha, no para alcanzarlos, como decía, en su totalidad, siempre que nos marquemos un baremo. Esta metodología lo marca en un 60 o un 85%. Como decía, esta metodología habla de las case, que serían las metas. Esas metas sí que hay que cumplirlas al 100%, o como mucho quedarnos en un 85%. También, por supuesto, sin resultados o indicadores no terminamos de completar este trabajo. Estos indicadores tienen que ser, como decía, de abajo arriba, que nutran toda la organización, que sean transparentes, colaborativos y que sean indicadores de transformación. Y debemos tener claro que para mejorar como especie y evolucionar constantemente y saber dónde tenemos los problemas para poder mejorar. Para ser más clara, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el objetivo, el ODS 3, salud y bienestar. La meta 3.6, la reducción de accidentes de tráfico. El indicador nos mostraría en cuánto se ha reducido las muertes por accidentes de tráfico aplicando las medidas acordadas, por ejemplo, reducir la velocidad de circulación de los vehículos. Como decía, tenemos que tender todas las organizaciones a tener un crecimiento exponencial. En nuestras acciones desarrolladas con un equilibrio, por eso es muy importante la variable equipo. Las variables que hace que el equipo sea sólido y se comprometa con la Agenda 2030 son varias. Por ejemplo, una de ellas es el tamaño del municipio. Por ello, desde la FEN hemos comenzado a trabajar para organizarnos en municipios que tengan las mismas problemáticas, que podemos marcar los mismos objetivos, las mismas metas y los mismos indicadores. Y vamos a tener equipos de municipios que trabajan juntos para solucionar estos problemas. La segunda, como decía, se centra en generar el conocimiento de abajo arriba, ya que esto mejorará el compromiso de las personas, porque verán que es una cuestión que les atañe personalmente. Y la tercera y la más importante, evidentemente, es la transversalidad. La responsabilidad de la Agenda 2030 se tiene que marcar en todas las áreas de la entidad local
organismo o empresa o cualquier asociación, ¿no? Las características que favorecen la implantación de la Agenda 2030 en todos los municipios tienen que tener en cuenta los planes anteriores existentes. Como decía, la Agenda 2030 no es nada nuevo. Siempre decimos, hay gente que está trabajando en clave de ODS o implicación de la Agenda 2030 y no lo sabe. O es cuestión de adaptar planes anteriores existentes. Contar también con los tejidos asociativos sólidos, porque van a ser un eje importante para muchas de las acciones que se van a contar, sobre todo con la participación de la ciudadanía activa. También es muy importante que exista una buena coordinación entre los equipos técnicos. Como decíamos, la transversalidad en la propia entidad local, en otras administraciones locales, supramunicipales, como las diputaciones, las comunidades autónomas, los gobiernos nacionales. La metodología OKR, como comentaba, nos hace fijar unos objetivos ilusionantes, ambiciosos e inalcanzables. Lo inalcanzable sé que suena a negativo, pero ya creo que os he explicado lo inalcanzable es lo ilusionante. Con el propósito precisamente de nacer y de crecer de abajo arriba. Bueno, como decía, no nos olvidemos de lo importante que es la integración de diferentes actores en la administración local, en empresas, en asociaciones, universidades, ciudadanía. Sabemos todos que lo más importante de la Agenda 2030 se basa en la colaboración. Bueno, como decía, es realizar un cambio de modelo, la transformación sistémica. El crecimiento se produce, como veis, en sistema vertical, mientras que el desarrollo se produce en sistema horizontal. Por eso, cuando hablamos de los ODS, nos estamos marcando unos objetivos con un desarrollo horizontal. Por ello, la estructura de la administración local tiene que empezar a pivotar desde la estructura vertical a una estructura horizontal. Insisto, no debemos encajar la Agenda 2030 en un área en concreto, porque, como decimos, si mañana ese área desaparece o ese técnico, esa persona que está liderando la transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se dejaría de trabajar en la entidad local o asociación en la que estemos implantando. Bueno, pues en resumen, esto es de lo que se trata, de lo que estamos trabajando en los ayuntamientos, en las elaboraciones de los planes de acción. Lo primero, conocer bien las necesidades. Lo segundo, tener siempre presente que la clave es la mejora constante. Tercero, tiene mucha importancia conocer la situación actual y poner mucho esfuerzo en mejorar, aunque no alcancemos ese objetivo de desarrollo sostenible. Desgraciadamente, por ejemplo, no vamos a poder llegar al hambre cero. Este es el cambio de concepto que tenemos que tener presente, para entender que lo que tenemos que hacer es movernos hacia una dirección, hacia allí, donde la situación actual, pues eso, coge mucho peso, porque este análisis de la situación actual nos permite conocer dónde están esas brechas, dónde están esas problemáticas y que todas las personas del equipo las conozcan. Esas problemáticas de las que hablábamos, esos 17 problemas, es importante comprenderlos, ¿no? para esa transformación sistemática.
Y luego, por último, ese proceso de transformación sistemática debemos considerar que es un sentimiento de pertenencia, que nos haga trabajar por y para algo. Es necesario contar con el interés de las personas para hacer un trabajo de escucha entre todas las personas que configuran el equipo y conocer cuáles son las necesidades de cada uno, porque partimos de la idea de que la problemática es común y colaborativa. Bueno, como decía, esta metodología la hemos adaptado a la guía de localización de la Agenda 2030, que ya la conocéis, ¿no? Y simplemente, pues eso, a comentar que son 4 fases. Y que lo que tenemos que llegar es a la fase 4, ¿no? En cualquier caso, llegará el momento que solo exista ya la fase 4, que la implementación y la medición, que sea algo de nuestro día a día, que el diagnóstico ya lo tengamos de forma automática y que la definición de los planes en las políticas locales ya estará tan integrado que simplemente estemos en la fase 4. Ese es el objetivo fundamental. Bueno, pues nada, como os decía, aquí tenéis más información, tenéis los enlaces de la FEN y de la red de entidades locales por la Agenda 2030. Y nada, para finalizar, transmitirle que toda la actividad de esta red se basa en una idea, que sin los gobiernos locales no será posible una verdadera implementación de la Agenda 2030 y no se podrán alcanzar las metas fijadas por las Naciones Unidas. Y, bueno, sin más, acabo como empecé, con nuestra agenda común. Como dice el secretario general de Naciones Unidas, la humanidad tiene que tomar una decisión difícil y urgente: retroceder o avanzar. Las decisiones que tomemos o dejemos de tomar hoy pueden hacer que retrocedamos aún más y tengamos un futuro de crisis perpetuas, o que avancemos hacia un futuro mejor, más sostenible y pacífico para las personas del planeta. Y acabamos con un vídeo, si os parece bien. Este vídeo tiene muchas cosas que contarte y poco tiempo para decirlas. Y aunque puedes verlo de nuevo tantas veces como quieras, el tiempo no volverá. Empezamos. Probablemente hayas oído hablar de la Agenda 2030, una resolución de la ONU aprobada en 2015 que gira en torno a 5 grandes temas: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. En otras palabras, salvar el mundo. Pero en el mundo que hay que salvar no hay superhéroes, ni tampoco deseos que se hacen realidad con un... El mundo que hay que salvar, tu mundo, depende de lo que hagamos con los 17 objetivos que recoge la agenda. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, detallados en 169 metas, deben alcanzarse en el año 2030. Llevamos años trabajando desde que se aprobó la agenda. Nos queda poco tiempo para cumplir los objetivos y superar el reto común al que nos enfrentamos. Por eso hay que acelerar ahora. La Agenda 2030 es una escalera que empieza en los gobiernos locales. Solo con la implicación directa de cada una de nuestras entidades locales y de cada ciudadano y ciudadana será posible alcanzar los ODS. ¿Recuerdas el eslogan de «Piensa global, actúa local»? Pues tenía razón. Para llevar la Agenda 2030 a todas las entidades locales de nuestro país, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos puesto en marcha el proyecto más ambicioso y transversal de los últimos tiempos: la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. Una red que asesora, implica, potencia y difunde las acciones locales que cada municipio lleva a cabo para que nuestro mundo sea más sostenible. Una red que ya cuenta con la adhesión de cientos de gobiernos locales y que aspira a alcanzar el 100% de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells.
Todos juntos, comprometidos con la ciudadanía, su entorno y su planeta. Esos son muchos millones de personas. Pero faltas tú. Para que nuestras sociedades sean más igualitarias y prósperas. Para que nuestras localidades sean más verdes y avanzadas. Para que la conciencia de cada habitante forme parte de una responsabilidad colectiva. Para que el presente de nuestras entidades locales construya el presente del año 2030, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, muchas gracias por todo. Bien, muchísimas gracias, María Eugenia, y esa visión del conjunto de la nación, pero donde nos tiene en cuenta a todas las entidades locales, pues esa es la que nos interesa para tener ya unas claves básicas, ¿no?, aquí en Canarias. Bueno, como nos está ocurriendo una cosa que no suele ocurrir, que es que vamos con holgura de tiempo, pues aquí tenemos un pequeño espacio si quieren pues decir alguna pregunta para la ponente, en este caso, y a la compañera les lleva el micrófono. Hola, ahora sí. Hola, soy Trinidad, del área de Educación Ambiental del Cabildo, y quería preguntarle a la ponente cómo ve ella el progreso en el proyecto este que se han puesto, ¿no?, dentro de la FEM. Realmente, como dices tú, no se va a conseguir en el 2030, pero ¿hasta qué punto ya hemos tenido éxito en ese trabajo? Pues gracias por la pregunta. Como decía, el éxito que hemos tenido y que estamos teniendo es precisamente esa implicación. Bueno, es que no sé si conocéis el funcionamiento o la estructura de la FEM. Nosotros trabajamos por redes o por comisiones de trabajo, por las competencias municipales que estábamos hablando. Y hay 10 redes, ¿no? O sea, la FEN es pues la red de redes, ¿no?, de todos los municipios de toda España, y luego hay 10 redes por temáticas o competencias. Por ejemplo, está la red de ciudades por el clima, la red de ciudades saludables, la red de la biodiversidad, y bueno, esas son más antiguas. Y la última que se ha creado es esta, la de la Agenda 2030. Y había, no sé, como hambre o como sed de trabajar en esta clave, porque no ha sido un invento o una moda, ha sido una demanda directa de los municipios, en concreto, evidentemente, de los ciudadanos y ciudadanas, que sí estábamos trabajando pues como por separado, ¿no?, la biodiversidad, el cambio climático, por supuesto, pero teníamos que unificar todo, y la clave ha sido esa. Estamos avanzando, o sea, en el sentido de, pues sí, que estamos consiguiendo esa transversalidad de trabajar directamente con los ayuntamientos, y que esos ayuntamientos también reciban recursos para trabajar en clave de ODS y en clave de Agenda 2030. Lo que estamos diciendo, ¿no?, de abajo arriba, precisamente ahora esta red dará cuenta a la ONU en la asamblea que se celebra cada septiembre de los resultados que tenemos. Entonces, pues sí, como decimos, no llegaremos al 2030 con todo cumplido, pero vamos en esa dirección. Yo creo que sí estamos en el camino,
Estamos, como dicen las jornadas, estamos en el camino común y estamos en mitad de camino, así que seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias por tu ponencia, María Eugenia. La verdad es que me ha gustado mucho conocer el trabajo que están haciendo a nivel municipio. Yo siempre he sido un firme defensor de lo local y que obviamente si no trabajamos desde la base pues va a ser muy difícil. Me gustaría saber, porque comentaste en algún momento que había alguna empresa que también colaboraba con la red, ¿cuál es el papel que puede ejercer el sector privado en el desarrollo de estas políticas públicas, digamos, para ir de la mano? O sea, ¿cómo se están integrando, digamos, las necesidades de unos y de otros, de todos los grupos de interés involucrados en este proceso de crecimiento sostenible común? Porque en algunos países hemos visto que ha habido algunos problemas porque se intenta ser, digamos, tan estrictos con determinadas políticas que a final de cuentas el sector privado acaba buscando otro lugar. Y aquí lo que tenemos que hacer es balancear completamente cómo funciona todo. Aquí, como sabe, vivimos mucho del turismo, pero claro, estamos haciendo un uso extensivo de un suelo del que no disponemos y que tiene un gran impacto. ¿Cómo conjugamos ese equilibrio entre lo público y lo privado en temas de sostenibilidad? Pues nosotros partimos de la base de que al fin y al cabo es un equipo, es una asociación, un grupo de personas. Entonces, da igual que sea un ayuntamiento que sea una empresa. Tenemos que transversalizar y ser sostenibles en todo el proceso, ¿no? Entonces, ya no se trata lo que decimos de ponerte el arito de los ODS, sino realmente de un cambio sistemático de la forma de trabajar, ¿no? Por ejemplo, forman parte de la red la Asociación de Áreas Empresariales de Polígonos Industriales a nivel nacional. También se implicaron desde el principio, o sea, cuando montamos la red, llamaron a la puerta de la FEN y, oye, nosotros podemos entrar en esto y tal. Y todas las áreas industriales que forman parte de esa red están trabajando en clave de ODS, en lo que estamos hablando, en clave de residuos, en recursos, en consumo de agua, consumo energético, empleo digno, todo. Entonces, no hacemos distinción. O sea, sí que es verdad que nosotros trabajamos para los municipios y son, como hablamos, ¿no?, de los socios de pleno derecho, y tenemos a las entidades privadas como socios colaboradores, porque también necesitamos escuchar el tejido empresarial. Y el turismo ya ni te cuento, y sobre todo en Canarias, pero yo creo que en toda España vivimos ya fundamentalmente del turismo. Y el turismo tiene que ser sostenible sí o sí, y además cuidar los recursos que tenemos, que como vemos puede ser que llegue un momento que se acaben. Así que es fundamental el tejido empresarial dentro de la red. Nada. Muy bien, no sé si habrá alguna persona más con interés de hablar, y si no, ya saben que tenemos la mesa redonda al final. Y bien, pues muchísimas gracias, María Eugenia, por todas las indicaciones que nos ha dado, y vamos a seguir en contacto, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Pues nada, yo...